Hola y bienvenidos a Dialogando. Hoy estamos hablando con el doctor Paul Vela. Tenemos también otro invitado que es alguien que desde el principio de todo esta situación del coronavirus ha estado dando seguimiento a todas las noticias y hemos estado en comunicación constante viendo cómo ha evolucionado todo esto. Principalmente nosotros estamos aquí por curiosidad, con preguntas, y Paul, que es experto, bueno, es doctor en medicina y también es experto en salud y seguridad ocupacional, es quien nos va a ayudar a aclarar todas nuestras dudas, y esperamos que todas estas preguntas y comentarios que hagamos y la presentación que nos va a hacer Paul sea de mucha utilidad para todos los demás también que estén viendo y escuchando. Entonces voy a poner ahora la presentación. Si querés, Paul, te puedes presentar. Te voy a poner por aquí para que tú te presentes. Claro. Hola a todos, mi nombre es Paul Vela, soy médico, especialista en medicina del trabajo y salud ocupacional, estoy encantado aquí de poder platicar con ustedes acerca del tema eh, del año, ¿verdad? COVID-19. Ok, gracias, Paul. Vamos a ver. Por si tienen dudas, Luis está aquí a la par mía. Estamos los dos en la misma sala. Por eso es que van a ver el mismo cuadro al fondo, también con Luis ahí. Luis, despertate. No es que a los dos les guste el mismo artista. Ajá. Ah, Le pedimos al mismo artista la pintura. la misma pintura. Ajá. Ok. Bueno, Paul, te cedemos ahí la guitarra para que nos mostres la presentación que tú tenés acerca del coronavirus. Claro, pues primeramente es importante que nosotros desmitifiquemos al coronavirus. Todos tienen al coronavirus como el virus mortal, ¿verdad? Y no es así. Eh, yo creo que tanto Germán como Luis, si yo les pregunto a ustedes si tuvieron gripe el año pasado, ¿qué me dirían? Claro que sí. Claro que sí. Y lo más probable que si les pregunto si tuvieron gripe hace 5 años, ¿qué me contestarían? Claro que sí. Pues sí. Y si le preguntamos a sus papás o a sus mamás y les decimos, miren, alguna vez Germán o Luis tuvieron una gripe tan fuerte que no los dejó dormir, Sí. ¿qué creen que contestarían? Que sí. Pues bueno, no sé, no tanto. Yo Entonces, no, todos los papás tienen la historia de aquella gripe tan fuerte que le dio a Germancito, que Escuchá a Luis. no me dejó dormir y tuve que ir a medianoche llevándolo al hospital para que tampoco el doctor durmiera. no, y de verdad que a mí las gripes que me han dado siempre han sido, o sea, a mí no me da muy seguido, pero cuando me da, me deja. Son fuertes. Sí. Muy probablemente, entonces, lo que te han dado son influencias. Y la influenza o gripe estacional son esas gripes tumbadoras, ¿verdad? Que en cuestión de un día te dejan ahí noqueado. Pero todas estas gripes son producidas, o esa gripe estacional o influenza, es producida por dos familias grandes de virus. Los virus de la influenza, que los influenza virus son una familia grandísima eh, de virus, y también están los coronavirus, que es una familia todavía más grande de virus. Entonces, y los coronavirus nos han dado gripes al ser humano desde los inicios de la historia. ¿Cuál es la diferencia de este COVID-19? Principalmente que
nunca había, este virus en particular, de la familia de los coronavirus, nunca había atacado al ser humano. Entonces nosotros no teníamos un registro genético que nos permitiera o repeler efectivamente la infección. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad que nosotros adquirimos, y no sé si a ustedes les ha dado dengue. Luis, No. no te dio dengue. ¿Y a Germán? A mí sí me dio, pero no la grave, ¿verdad? Sino que el Sí, dengue, el dengue clásico. sí. Entonces, como a la gran mayoría de salvadoreños, te dio el dengue clásico, y dengue solo te va a dar una vez. El clásico, ahora hay cuatro tipos diferentes, cuatro virus diferentes del dengue, pero cada uno de esos solo te va a dar una vez. Si te dio dengue tipo 1, solo vas a tener dengue tipo 1 una vez. Si te dio dengue tipo 2, solo vas a tener dengue tipo 2 una vez. O otro ejemplo un poco más claro sería el de la varicela. No sé si a ustedes les dio varicela de pequeños. Fíjate que le dio a todos mis amigos alrededor de mí y a mí no me dio, ni a mi hermana mayor tampoco. O sea que ni bueno, pero muy probablemente sí sufriste el ataque del virus, pero lo pudiste repeler o no se desarrolló completamente la infección. Ajá. La cuestión la varicela es de que solo te da una vez porque creas anticuerpos que te van a durar para toda la vida. De la misma forma, eh, esa es una inmunidad adquirida. La siguiente vez que llegue el virus de la varicela a atacarte, tú tenés un registro inmunitario donde el registro va a decir, este se llama varicela, no, a este no lo dejemos entrar, ¿cómo se llama? La fórmula para poderlo eliminar es esta. Entonces, y nunca más te vuelve a dar varicela. Hay, aparte de esa inmunidad adquirida, hay otro tipo de inmunidad que es la inmunidad genética, que nosotros recibimos de parte de nuestra mamá. Y en ese momento ella nos pasa un registro genético porque es durante el embarazo, no es que venga en los genes, ¿verdad? Sino que en el embarazo la, ella nos transmite ese registro genético de las infecciones que no solamente que ella tuvo, sino que la mamá de ella y la mamá de la mamá y la mamá de la mamá de la mamá. Entonces, si a tu tatarabuelita le dio una gripe X, y se generó un registro en la inmunidad de ella, entonces en ese registro, el registro decía que un virus morenito, pelo negro, colocho, con camisa verde, le produjo gripe. Entonces, si cuando ese mismo virus llega y te ataca a ti, tú ya tenés un registro genético. Y en ese registro genético dice virus morenito, pelo negro, colocho, camisa verde. ¿Cómo se llama? No produce gripe. Por lo tanto, tenemos que eliminarlo. Entonces, venís y tú lo eliminas, ¿verdad? Y eso es ese registro genético, esa inmunidad genética que de repente vos podés tener. En el caso del COVID-19, el COVID-19 nunca había atacado al ser humano, por lo tanto no teníamos registro genético que nos permitiera identificarlo y repelerlo efectivamente. Y por lo tanto, el COVID-19 puede entrar en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no lo tiene registrado, por lo tanto lo deja pasar. Y una vez lo deja pasar, pues empieza a reproducirse, tiene avidez por unos receptores convertidores de la angiotensina 2 en los pulmones. ¿De la qué? Y
son unos marcadores, se llaman convertidores de la angiotensina 2, que existen en el tejido pulmonar y que el virus tiene predilección por ese marcador y ataca a las células que tienen ese marcador. Entonces, por eso es de que rápidamente pasa de la garganta a los pulmones y produce una neumonía mucho antes que otros virus o que otros coronavirus. Y así es como funciona este virus, y así es como nuestro sistema inmune, al no tener ese registro genético, pues no logramos atacarlo tempranamente y lo atacamos ya muy tardíamente. Es así que tenemos el virus acá representado en la presentación. Y ustedes pueden ver acá el virus y esta es una representación gráfica. ¿Voy a compartir la pantalla? Ah, claro que sí. Ahorita tú ya te ves algo oscurito ahí. Sí, es porque se nos fue la luz, que fue algo que te estuve diciendo continuamente. No me hiciste caso. Ok, entonces acá tenemos, ¿ven la presentación? No, ahorita te estamos viendo a ti. Quiero ver cómo para... Tienes que apretar arriba donde dice nueva función. Aquí. Ok. Y ahí te va a decir compartir pantalla y ahí puedes escoger cuál pantalla compartir. Ahí para que quede. Sí, te voy a dejar a vos. Pero quiero hacerlo más chiquito. No te puedo hacer más chiquito. Bueno. O me puedes quitar porque Ya. sí, la luz ahorita ya está terrible. Bueno, entonces ves acá la representación gráfica del virus y cada una de estas chibolitas rojas le podemos decir que es un antígeno. Que es la parte del virus que el cuerpo reconoce como mala y es la parte del virus que los anticuerpos, el cuerpo toma para generar anticuerpos contra estos antígenos específicos. Cada antígeno es diferente y cada grupo de virus tiene antígenos diferentes. Entonces, este virus, al no haber atacado nunca al ser humano, entonces el cuerpo tiene que generar de cero los anticuerpos para alguno de estos antígenos específicos. Eso hace de que pues esto sea un poco más lento, la reacción sea un poco más lenta. Esta es una foto. No es solamente como que tiene que reaccionar a una cosa, sino que como a varias. Lo que es que tiene que probar cuál de todos esos es más fácil de atacar, ¿verdad? Y atacando a cuál es más efectiva la muerte del virus. Exacto. Aquí tienen una foto de un microscopio electrónico donde ven al coronavirus y si se fijan tiene un halo de un montón de chibolitas que están alrededor y el que lo descubrió dijo, ve, parece que tuviera una corona y por eso le puso coronavirus, ¿verdad? Entonces, pero estos son los antígenos que les mencionaba hace un rato. Entonces, por eso el cuerpo se tarda un poco más en atacarlos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que genera? Pues hay síntomas comunes y hay síntomas graves. Los comunes son el goteo nasal o la mocosera, tos y dolor de garganta, que puede acompañarse o no con un poco de fiebre o una febrícula. Esos son los síntomas comunes que va a padecer el 80% de la población que sea afectada.
En los casos más graves, tal vez en un 15%, van a tener fiebre alta y van a tener algún grado de neumonía. Y en los casos más graves, que son aproximadamente un 5%, van a tener una insuficiencia respiratoria aguda. Los que desarrollan esta insuficiencia respiratoria aguda son los que tienen mayor probabilidad de muerte. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor probabilidad de llegar a este punto? Pues principalmente adultos mayores. Se ha visto de que, bueno, inicialmente se creía que los niños no lo padecían, pero se han hecho estudios en Wuhan y en diferentes hospitales de Wuhan, de la región, donde se ha visto de que realmente sí ataca a niños, pero los niños suelen tener o suelen presentar la enfermedad no tan, no con todos los síntomas, ¿verdad? Sino que con síntomas un poco más leves. Y el porcentaje de niños que llegan a esta insuficiencia respiratoria aguda es, a pesar de que es muy parecido a la estadística al de los adultos, según ese estudio, pero se da más frecuentemente en niños que ya tienen una enfermedad adicional. Entonces, uno piensa, los médicos originalmente pensaban de que era la enfermedad original la que estaba agravándose en el caso de los niños. Y cuando realmente era que estaban teniendo una sobreinfección o además de la enfermedad de base, una infección por el COVID-19. En el caso de los adultos mayores son los que están más expuestos y sobre todo aquellos adultos que además tengan una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, hipertensión arterial y diabetes. Se ha visto que esas son personas que tienen mayor probabilidad de sufrir la enfermedad más grave. Igualmente, aquellas personas que toman medicamentos que disminuyen la capacidad de su sistema inmune de reaccionar, como gente que tiene enfermedades autoinmunes o lupus, artritis reumatoidea, etc. ¿Pero qué medicamentos estás hablando, más o menos? Perdón, ¿Qué tipo de medicamentos? son los medicamentos que dan para estas enfermedades. Lo que hacen es disminuir la capacidad del sistema inmune de reaccionar porque está reaccionando a tu mismo cuerpo. Tu propio cuerpo está atacando a algunas partes de tu cuerpo. En el caso de la artritis reumatoidea, a las articulaciones. En el caso de lupus, al sistema conectivo, etc. Ok. Entonces, las personas que están tomando medicamentos para esas enfermedades, pues tienen mayor probabilidad de sufrir la enfermedad grave porque su sistema inmune, por el medicamento que están tomando, como que lo tienen en apagado, lo tienen apagado. Ahora, no es que toda la gente que tenga tos, gripe, dolor de garganta tiene COVID-19, pero si ha estado en contacto con una persona que ha venido de un país que ha tenido COVID-19, como en el caso de este muchacho que se cruzó la frontera en un punto ciego y que introdujo el virus al país, las personas que han estado en contacto con él, si tienen alguno de estos síntomas, pues es muy probable Que lo hayan contraído. que sea el COVID-19. ¿Cuánto tiempo, no se sabe cuánto tiempo ha estado él adentro de El Salvador después de que cruzó la frontera? No han dicho, o por lo menos no he oído, pero lo que sí es de que se ha visto de que este virus se comporta de una forma diferente al resto de coronavirus y tiene un periodo de incubación mucho más largo, casi el doble de un coronavirus normal. Por eso es que la cuarentena es de 30 días
y no de 15 como hicieron en la mayoría de países antes de que se presentara el caso de Italia. El coronavirus puede pasar los 15 días la persona en cuarentena y 10 días después empezar a presentar los síntomas. Y durante todo el tiempo es transmisible, perdón. 10 días después, adicionales a los 15. Exacto. O sea, 25 días. Más o menos ese fue el caso de el italiano ¿cómo se llama? O el caso de un médico que se dio en Italia. Pero ¿qué tanta gente llegó hasta los 25 días? ¿Cuánto es como en un porcentaje la gente que lo desarrolla? No lo puedo saber. Como la media en cuánto desarrollan las enfermedades de que las tienen, en 10 días, o siempre en los 15 o en la semana. Ha sido bastante variable, pero lo que se ha visto es que el periodo de incubación puede llegar hasta cerca de los 28 a 30 días. O sea que en ese periodo existe la posibilidad que en ese periodo no hayan síntomas. No hay síntomas, pero sí se puede transmitir. Ajá. Y después de que se empiezan los síntomas, ¿en cuánto tiempo se desarrolla la enfermedad? Pues perdón. Después de que ya la persona ya tiene los síntomas, ¿cuánto tiempo pasa para que se ponga grave? Un ejemplo, ya no, yo solo tengo gripe. Pueden pasar, han habido casos que han pasado horas que la persona llegó con síntomas leves y en la tarde o noche, por la mañana y en la tarde o noche ya está intubado. Me han contado de casos así en España, pero también puede ser que la enfermedad lleve un curso diferente y termine produciendo síntomas graves hasta después del tercer o cuarto día. Uh-huh. Casi no te ves ya, Paul, estás bien oscurito ahí. Sí, pero era lo que queríamos evitar. De repente vamos a ver así. Peor, ¿verdad? No te vemos la cara, vos. Porque ahorita no te vemos solo se mira un cuadro negro. Porque lo que podemos hacer es cambiarlo para una hora más temprano. Podría ser. O déjame ver. Puede ser más temprano. Voy a pausar el video ahorita para que Solo que aquí ya. Sí, ahí te ves mejor. Ahí, sí, ahí sí te ves. Pero no sé qué fondo vamos a tener. Vamos a ver. No sé cómo está esta cosa de Zoom, porque supuestamente ahorita lo han abierto para que todos lo podamos usar, pero no sé si nos va a dar como alguna limitación de tiempo. Así que... Muy probablemente. Decía límite de tiempo. Ajá, pero dijo como que daba permiso para más. No, eso no solo me puso solo el límite. Lo que pasa es que Zoom te permite una hora. Ajá. A menos que pagues el premium, entonces no, te dura 45 minutos y después si pagas el premium te dura un poco más. Ah, Entonces, muy probablemente ya no tarda en echarnos. pero es que si es así, bueno, ok. Veamos hasta dónde podemos llegar y si no vemos si encontramos otra solución, porque es primera vez que hago esto por videoconferencia. Vamos a ver. Entonces, siguiendo con los síntomas, esos son los síntomas, síntomas comunes y casos graves. Una vez ya sabemos quién
cómo se manifiesta la enfermedad, yo creo que en eso sí nadie tiene dudas. Ya podemos pasar a preguntarnos cómo se transmite. Y en el caso de la transmisión es importante tenerla clara porque dependiendo de cómo se transmite, así es como se tiene que prevenir. No puedo prevenir si no sé cómo se transmite. La transmisión se da de la persona enferma a la persona sana a través de pequeñas gotitas de saliva que todos expulsamos cuando respiramos, cuando hablamos, cuando tosemos y cuando estornudamos. Definitivamente cuando estamos calladitos nos vemos más bonitos y estamos expulsando muy pequeñas, se llaman gotículas de saliva. Pero cuando hablamos empezamos a expulsar más. Y si han oído de alguien que habla con spray, esas son gotículas que él está expulsando todavía con mayor frecuencia que el resto de nosotros, ¿verdad? Pero cuando tosemos y cuando estornudamos es cuando más gotículas sacamos. Entonces aquí tenemos a la persona enferma expulsando gran cantidad de gotículas, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia más o menos en la que... 1 metro. A 1 metro. Y Sí, lo otro que estaba yo oyendo que el virus puede permanecer como vivo durante 30 minutos. En el aire. En el aire. Sí. Pero están diciendo que no, porque es muy pesado, entonces no viaja por el aire. Entonces son dudas que El virus no puede viajar por el aire. El virus, ¿cómo se llama? No puede viajar por el aire y por lo tanto no puede pasar tanto tiempo suspendido porque la saliva pesa. Y esas gotículas, como pesan, tienden a caer desde el momento en que las expulsas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Va a depender del flujo de aire, va a depender de qué tanta gente está pasando, en fin, pero puede durar varios minutos suspendido. Definitivamente no creo hasta 30 minutos, pero sí varios minutos suspendido. Y otra de las cosas que también bastante, porque realmente el peligro de aquí es la desinformación a través de la mucha información que existe. Entonces, de repente, uno ve que la gente comparte y dice, el virus puede durar 3 días en algo metálico, en una caja. Sí. ¿Es cierto eso? Eso va, no días, va a durar horas. Y va a durar horas dependiendo de qué tantos poros tenga el objeto sobre el que cayó. Porque esos poros le permiten esconderse de la luz del sol, eso y lo otro, y eso hace de que dure más tiempo. Pero no jamás van a ser días. Porque vaya, yo sí había leído y lo leí en algo de la Universidad de Johns Hopkins, que decía que podía durar entre 2 horas hasta 9 días dependiendo de la superficie. Sí, como te digo, hay superficies que son más porosas y que el virus se puede esconder en esa superficie. Si mientras no haya luz solar, entonces el virus puede sobrevivir un poco más de tiempo. Pero no días, ¿o sí? Yo dudaría que pueda sobrevivir días, porque el virus incluso no es que se mantiene en la superficie de nuestra garganta. El virus para vivir tiene que meterse a la célula. Entonces, los virus son intracelulares, no son extracelulares, como algunas bacterias. Entonces, los virus tienen que entrar a la célula para poder sobrevivir. Si el virus está fuera de la célula, entonces termina muriendo en poco tiempo. Ahora, independientemente de si es horas o días, la verdad es de que estas gotículas, al caer en una superficie, si yo toco esa superficie, ese virus viene se pega a mi mano y yo al secarme la frente,
rascarme el ojo o la nariz o al, va para adentro. ¿Hasta qué Eh, pasó? ¿Perdón? Es que se cortó la última Ah, parte. perdón. Si yo cuando toco algo donde hay gotículas, ya sea la baranda del bus, un vaso o una mesa, un teléfono, y después me toco la frente, me rasco el ojo, la nariz o la boca, ahí va el virus hacia adentro y ahí es cuando infecta a la persona sana. En base a esto, Una pregunta, ¿el virus lo contraes a través, o sea, no es cutáneo el tema, no es porque se te junte en la piel, ya lo puedes contraer, sino que tiene que ingresar a través de algún, no sé, los ojos, la boca, la nariz? exactamente, exactamente. Es de la mano a la boca o de la mano al ojo o de la mano a la nariz. Ahora, ¿cómo llega a tu mano? Porque Por alguien los oídos tosió, puede te dio entrar. la mano. Hasta el momento solo se ha descrito ojos, nariz y boca, Ujú, ok. porque son los que tienen acceso directo hacia la faringe para generar tos. El oído, no tiene acceso directo a la faringe porque es el oído externo. El oído medio sí tiene acceso a la garganta y por ahí sí podría, pero no hay acceso del exterior hacia el oído medio. Y otra cosa que a la gente le ha agarrado locura es comprar el jabón antibacterial. Hoy escuché que es Sí, una ridiculez comprar porque no funciona así, sino que Sí. entre más corriente el jabón, escuché el día de hoy, es mucho mejor porque ese jabón hace más espuma y ayuda más con la limpieza. fíjate que se hizo un estudio justamente de jabones antibacteriales versus jabones convencionales. Pero ese Y no, estudio es por el coronavirus, es un estudio aparte. no, esto fue hace Ajá. años. Y se vio de que los jabones convencionales, no había evidencia científica de que los jabones antibacteriales mataran más bacterias que los jabones convencionales. Incluso, y esto es la leyenda que me quedó grabada por toda mi carrera, estaba en la sala, a la entrada de la sala de operaciones del hospital de maternidad. Y decía de que no, o sea, pueden haber bacterias resistentes a gran cantidad de antibióticos, pero no hay ninguna bacteria que se resista al agua y jabón. O en este caso, ningún virus que se resista al agua y al jabón, ¿verdad? Entonces, el agua y jabón no necesariamente tiene que ser antibacterial, puede ser un jabón común, puede ser de cualquier marca. Si hace espuma, el jabón funciona atrapando la suciedad dentro de la espuma y de esa manera liberándola en una fuente de agua. Y en el caso del alcohol gel, porque hay otro gran error con eso del alcohol gel, la gente ya ni siquiera lava las manos. Obviamente lavarse las manos es lo más indicado, lo mejor, la Sí, mejor opción, pero la gente se toma el alcohol, el gel como que fuera irse a lavar las manos y qué tanto sí funciona. O sea, si de verdad yo, en el caso que lo mejor es lavarme las manos, pero no estoy cerca de un lavamanos, no estoy cerca del jabón y me pongo el alcohol gel, ¿hay un porcentaje que no funcione o sí funciona ponerme alcohol gel? sí funciona, pero no sustituye al lavado de manos, porque cuando te pones alcohol gel, la tierra que has acumulado en la mano o la suciedad que has acumulado en la mano no sale, solamente la desinfectas. Entonces, lo mejor siempre es el lavado de manos frecuente, por lo menos una vez cada hora. Y se puede complementar con el alcohol gel, pero nunca, nunca, nunca decir que porque me eché alcohol gel ya no necesito lavarme las manos. Otra de las cosas que yo también, Vamos. en el caso
No sé. Ya estuvo. Sí, había dejado el cafecito. Otras cosas de las que he visto es que la gente, vaya, en el caso de este tipo que se pasó, Sí. no lo puedo llamar de otra manera aquí en cámara. La gente dice, uy, la familia ya lo tiene porque él lo tenía. O sea, ¿qué tantas probabilidades hay? O sea, no sé cómo ponerlo de ejemplo, como cuánto Fíjate que es la posibilidad de este que virus, sea tan fácil. este virus tiene una virulencia, pero altísima. Y eso es lo que ha obligado a los países a tomar estas medidas como las cuarentenas, el aislamiento social y los toques de queda prácticamente en ciudades enteras, porque tiene una virulencia altísima. La virulencia es la capacidad de transmitirse. Entonces, si convivieron con él, digamos, 2, 3 días, lo abrazaron, le dieron la mano, se besaron, ¿cómo se llama? Como suele ocurrir cuando un familiar viene de fuera del país. Entonces, muy probablemente estas personas estén infectadas. Que vayan o no vayan a presentar la enfermedad son cosas completamente diferentes. Mira, Paul, otra pregunta. Te tengo dos preguntas. Sí, Una es, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando, por ejemplo, en México y Nicaragua Brasil. y Brasil, que básicamente, como hemos visto, no están tomando mayores medidas y no se está viendo un brote como se esperaba? Y la otra pregunta, antes de que se me olvide, la voy a decir, es que he estado leyendo bastante en Twitter sobre el tema de esta persona que se pasó la frontera, que me pareció que tenía cierto sentido, porque decían de que no se debe de atacar a las personas porque bueno, por las razones que hayan sido que se pasaron en la frontera, ¿verdad? Porque esto podría ocasionar un incentivo perverso para las otras personas que pueden empezar a presentar síntomas que tal vez hayan hecho lo mismo y que digan, mejor no digo nada porque me van a meter preso, me van a poner una multa o qué sé yo, ¿verdad? No, o sea, podría ocasionar un incentivo contrario, ¿verdad? Entonces, te digo las dos, sí, la de Nicaragua una barrera para que, y la otra. sí, sería una barrera para que estas personas pudieran pedir o consultar con un médico. Mira, el objetivo de todas estas medidas, del aislamiento social, las cuarentenas, el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, etcétera, no es que el virus no entre, el virus va a entrar de alguna forma. El objetivo es que si entra, que la transmisibilidad de ese virus sea menor. Entonces, no es que nunca la intención fue que el virus no entrara a El Salvador. La intención era que si entra, entre despacio y le permita al sistema de salud, que el nuestro es precario, ¿verdad? Pues que el sistema de salud actúe lo mejor posible, teniendo la menor cantidad de casos posibles. Ahora, y eso es lo que no hizo Italia. Italia, las fotos eran pues épicas o famosas porque andaba el montón de gente con su mascarilla pensando que la mascarilla los iba a proteger, cuando no. O sea, esa mascarilla Eh, no funciona. Fíjate que el problema es pensar que la mascarilla es la panacea para protegerte, ¿ya? Y para poder decirte si sí o si no, eh, tenemos que ver cómo se transmite el virus y cómo se debe prevenir. Sí, claro, porque Pero se transmite. en el caso de estas personas pensaban que la mascarilla era suficiente para prevenirlo y no. Vaya, pero Entonces, esas, eso hizo de que el virus se transmitiera de una manera tan rápida
que lo único que tenés que ver es ¿cómo se llama? El mapa que te estoy enseñando hace un rato, ¿verdad? Entonces, Mira, no vaya, sé si... esas gotículas no las detienen esas mascarillas. Lo que pasa es esto. Bueno, y si querés, lo mejor sería, ¿ves la presentación o ves el mapa? Sí, estamos viendo el mapa. Ok. Y ahí ves de que Italia ahorita tiene 35.713 casos. Esto es de la OMS. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Ok. Es importante que siempre, si vamos a tomar información, la tomemos de sitios oficiales, de páginas institucionales. En este caso, este lo pueden encontrar ustedes en la página de la Organización Mundial de la Salud. Más adelante les voy a enseñar el de la OPS, pero ¿qué es lo que ha hecho que se desencadene de esta forma? Si hace como 2 semanas o hace una semana, perdón, Italia estaba abajo de Corea del Sur. Y Corea del Sur en aquel momento no tenía ni 5, andaba por los 7.000, 6.000 y pico de casos. Entonces, ¿qué pasó para que Italia fuera de 7.000 hace una semana a 35.000 el día de hoy? Se fueron todos a la playa. Un cambio. Ahí ves la virulencia o la capacidad que tiene este virus para transmitirse de una persona a otra. Porque, y está pasando así porque no se tomaron medidas de alejamiento, no se tomaron medidas para aislar a la persona enferma. Entonces, si regresamos a la presentación, ¿qué es lo que realmente nosotros deberíamos hacer? Ok, vaya, pero vamos por partes. Porque, Para responder la pregunta que tú me hiciste. ajá. En prevención, yo tengo que actuar sobre 3 ámbitos. Tengo que actuar primero sobre la fuente del peligro. ¿Cuál es la fuente del peligro? Las personas. La persona enferma. La persona enferma es la fuente de peligro. Después tengo que actuar sobre el medio ambiente en que se transmite el agente agresor. Y ese medio ambiente son las gotículas a través del aire hasta un máximo de 1 metro. Y después tengo que trabajar sobre la persona susceptible, es decir, la persona que puede llegar a enfermarse. Entonces, si llevamos ese orden, lo primero que tengo que hacer es aislar a la persona enferma. Ese es el primer paso de la prevención. Evitar que la persona enferma tenga contacto con personas sanas. Bueno, si damos un paso más atrás, sería evitar que la persona enferma entre al país. Y eso fue lo que hizo, se estaba tratando de hacer a través de aquellas medidas. Pero si dejamos las fronteras abiertas, la posibilidad de que venga gente, sobre todo gente de Italia y de España, bueno, de toda Europa, y aquí les voy a enseñar el mapa de vamos a ver. Es que lo impresionante o lo extraño es que tienen bien pocos casos en estos países. México tiene 93 casos. Exacto. Yo me pregunto con México, o sea, ¿qué es lo que le ha apostado Brasil también, Bolsonaro, que dijo que el calor hacía menos? Ahora, la pregunta debería ser, qué tan insistentes han sido para encontrar casos? Y te lo explico de esta manera. Al principio en China eran pocos casos, pues.
y no tomaron medidas, esto y lo otro, y eso hizo de que todo esto terminara saliéndose de las manos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué México no tiene tantos casos? Veamos México. Ahorita en la región tenemos, en las Américas, a excepción de Estados Unidos, tenemos 10.576 casos y 148 muertes. Y en el caso de México, hay, bueno, este está un poco desactualizado, pero hay X cantidad de casos. Ahora, ¿por qué dicen no hay más casos en México? Porque no los han buscado. Porque como no tienen ningún control epidemiológico de la situación, en muchos casos van a pasar como una gripe estacional. Porque acuérdate que el 80% de los casos son leves. Son enfermedades, son una pequeña mocosera, dolor de garganta, tos y nada más. Y no estallaría un sistema de salud, pongámosle, ok, yo no lo voy a buscar porque no los quiero buscar, porque no quiero poner esos números grandes y eso me va a afectar. Pero al final, no lo busques, ellos te van a buscar a ti. El sistema de salud. Y el sistema de salud va a colapsar, pero no ha colapsado. No ha colapsado. Acordate cómo ha sido la historia de la enfermedad o la evolución de la enfermedad en China. En los primeros meses no pasó mayor cosa. O sea, hasta que se le salió de las manos en diciembre fue que empezó todo el problema. Y en enero ya era algo incontrolable y hasta apenas, no sé si hoy o ayer, ha sido el primer día que en Wuhan no se han reportado casos nuevos. Entonces, proyecta México dentro de 3 meses. O sea, entonces, no lo veas ahorita, proyectalo a 3 meses. Pero en el caso de El Salvador lo que hizo fue retrasar el inicio. Pero ahora tenemos que seguir trabajando en buscar esos casos que son leves, ¿verdad? Y que muy probablemente a cualquiera se le pueden ir, pero que por la alta virulencia del virus van a terminar transmitiéndolo a más personas. Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar con todas estas medidas. Ahora, Boris Johnson se ha tenido que retractar, porque Boris Johnson fue el primero que dijo, ¿no? Que venga el virus, que nos ataque con todo. Cuando venga otoño y trate de levantarse otra vez, ya todos vamos a haber sufrido la enfermedad y vamos a ser inmunes. Hasta que se empezó a enfermar la gente con mayor frecuencia y tuvieron que tomar las medidas. Demasiado tarde, piensan algunos, o apenas y a tiempo piensan otros. Tarde o temprano, Bolsonaro bueno, Trump dijo exactamente lo mismo. Trump dijo, no hay problema, esto de aquí al inicio del verano se va a haber terminado. Y mira ahora, ya cerró la frontera con México y con Canadá. Ya prohibió vuelos que vengan de Europa. O sea, la gente que ha pensado así se ha terminado teniendo que comer sus palabras. Pero y aquí estamos hablando de Italia, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Estados Unidos. ¿Nos escuchás? Sí. El calor no ayuda o sea, yo he escuchado, por eso, para que todo el mundo sepa si es cierto o no es cierto,
que después de 26, 27 grados el virus muere. Te voy a preguntar, y tal vez si alguien ve el programa desde San Miguel, y en San Miguel la gente tiene gripe. No sé, fíjate, buena pregunta, la verdad, me imagino que sí en algún momento, pero en los momentos más fríos de San Miguel que no se conocerán. En San Miguel, no, en San Miguel la gente tiene gripe. Irán, ¿crees que Irán sea más caliente que El Salvador? Eso lo busqué, El Medio Oriente. Lo primero que busqué fue, porque dije, Irán, ¿qué pasa con Irán? Y me busqué la capital de Irán, ¿te acordás? Ajá. Y lo bajé y estaban a 19 grados, 21, de noche llegaba a 11. Entonces nos quedamos sorprendidos que era una ciudad en esta época, porque vimos que en junio, mayo, junio, julio, no me acuerdo qué meses, llegaba así, bien caliente. Pero en este momento era una ciudad relativamente helada. Sí. Mira, todos los virus y todas las bacterias, todas las gripes se dan más en invierno y otoño. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando tenés frío? ¿Qué le pasa a los vellos de tu brazo cuando tenés frío? Cuando tenés frío, no, o sea, depende. O sea, si vas a ponerle la regadera, sí sentís que se te paran todos Se te pone eriza la piel, ¿verdad? de la piel. Entonces, nosotros en toda la mucosa de la vía respiratoria tenemos microvellosidades. El trabajo de esas microvellosidades es mover la suciedad que atrapa el moco que tenemos en la mucosa hacia afuera, hacia la nariz, hacia la boca, para ser principalmente deglutida o escupida. Cuando hay climas muy fríos, esas vellosidades se paralizan y se mueven más lentamente que cuando no hay frío o cuando hay calor. Entonces eso hace de que de que cuando hace frío se acumule más suciedad en el moco que cuando hay calor. Cuando esa suciedad está ahí, entonces es más fácil que llegue ya sea una bacteria o un virus y ataque. Entonces, por eso es que las gripes estacionales se dan más que todo terminando en lo más fuerte del invierno, que es enero, febrero, o terminando el otoño, ahí por octubre, noviembre. Eso significaría entonces de que, o sea, el clima sí tiene una influencia en influencia, pero no es que mate el virus. Ok, no es que lo mate, pero sí lo puede como... hace más difícil la transmisión. Correcto. Ahora, con un virus de esta virulencia, no sé cómo se va a comportar, porque, como te digo, ninguno de nosotros ha estado en verano con este virus. Así que tenemos que esperar y ver. Okay. Sí, porque yo vi en CNN que decía, y ese fue hace poquito, un artículo que decía, la temperatura helada es gran aliado del coronavirus, decía, en Europa. Entonces, o sea, sí, justamente. Al que ya están. Ahora, eso no significa que el virus no se pueda transmitir en países tropicales. Mira, y la otra cosa que también estábamos hablando con Luis un día de estos es que, digamos, un país como México, por ejemplo, que si habláramos del clima, sí, que el calor. Hay lugares calientes, hay lugares frescos, helados, o sea, hay diferentes altitudes y todo. No es como que solamente todo el país es de una temperatura, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si el calor, si el clima cálido le pudiera ayudar un poco a la población a no contraer el virus, sería solo en regiones aisladas, pues, o sea, en pequeñas partes del país, y hay otras que quedan expuestas. Entonces, exacto. No, o sea, como que se cancela ese tema, pues, ¿verdad? Y otra cosa, sí. Mucha gente dice, hablándolo de manera de broma, el curtidito me ha ayudado. El curtidito. O sea, a manera de el latino en general, más países como nosotros,
no tenemos la salubridad que tienen los países anglosajones, vea, y los memes, vea, que dice, gracias papá por hacerme comer tierra, por siempre que hacerme comer el curtido, etcétera, porque tenemos más defensas. ¿Eso ayuda o al final es un mito? Fíjate que en el tema de las defensas es bastante relativo, porque estas defensas... Paul, yo creo que te estás cortando un poco. No sé si estás... ustedes también. Ah, Creo que la conexión no es tan buena. ok, espérate, déjame ver si puedo. No sé si de aquí voy a cometer un error, pero voy a tratar de cambiar de red. A ver si no nos cae la reunión. En teoría, ahí estamos todavía. Ahí, ¿qué dice? Está congelada. Ahí estamos ya. Ya está transmitiendo. no, Paul. Ah, no, es que se había levantado. Pues, La luz no es tan buena, dijiste. no, pensé que se te había caído la reunión. Vaya, pues sí, vaya, mira, otra cosa que tú hablabas de Boris Johnson. Y esto es lo que yo he entendido sobre la estrategia de Boris Johnson. Y corrígeme si me equivoco. Entiendo que lo que ellos estaban buscando era como apelando a que básicamente la población se autoinmunizara del virus, que se infectaran y se autoinmunizaran, que como que lo veían como que la misma población iba a lograr generar los anticuerpos para contrarrestar el virus y eso iba a pasar. no, pero estamos hablando, perdón, antes de eso, las defensas que como latino tenemos. También. Sí, en ese sentido, todo el mundo se ríe del extranjero que viene a El Salvador, prueba el curtido y le da diarrea. Se llama diarrea del viajero. Porque el perfil bacteriano, el perfil microbiológico más bien de El Salvador es diferente al perfil microbiológico de otros países. Entonces, muy probablemente si nosotros nos vamos a Italia y comemos comida autóctona italiana, ¿verdad? Entonces, muy probablemente podemos llegar a tener diarrea a causa de ese cambio del perfil microbiológico entre los dos países, porque nos vamos a exponer a virus y bacterias a los que nunca nos habíamos expuesto porque nunca habíamos ido, ¿verdad? Entonces, de igual manera que ellos se exponen aquí a un perfil microbiológico diferente. Entonces, existe la posibilidad de que pegue menos en algunos lugares donde hayan virus muy parecidos a este, pero asegurar eso es aventurarnos demasiado. En cuanto a las gárgaras de sal, de vinagre, de agua caliente. La garganta. Agüita con limón y le decía caliente, ¿verdad? No, decía agua caliente con limón y sal. Y que te la pusiera así lo más caliente posible que aguantes. Ajá, que te queme para que te dé más rápido. Entonces, no, ninguna de esas cosas mata a los virus y a las bacterias. ¿Cómo se llama? Como te decía antes, ese virus llega y se introduce a las células de la mucosa respiratoria. Entonces, tendrías que matar tus propias células para poderlo matar y ni el agua caliente, o sea, no tolerarías el agua así de caliente, pues tendrías que quemarte. Ok. Y vamos ahora entonces a lo que hablábamos de la estrategia de Boris Johnson.
Sí, él se tuvo que retractar y si al principio decía que nos pega a todos para agarrar inmunidad, cuando vio de que lo que se iba a requerir, las pérdidas humanas que se iban a requerir para seguir con ese plan eran de cientos de miles. Entonces, él tuvo que retractarse. Y lo que tenemos que hacer nosotros es vernos en el espejo de China, vernos en el espejo de Italia, vernos en el espejo de Inglaterra inclusive, para que no nos pase lo mismo a nosotros. Porque si nosotros no tomamos ejemplo de lo malo que hicieron en otros lados y lo queremos implementar, vamos a terminar sufriendo el mismo destino. Y mira Italia, en cuestión de horas, en cuestión de una semana, tiene 5 veces la cantidad de enfermos que hace una semana. Y De 7,000 a 35,000. ¿Por qué en Italia? ¿Será porque la población es de mayor edad? Yo saqué los cálculos ahora entre muertos y contagiados. No, Eso no me influye acuerdo, definitivamente. no me acuerdo si Incluso o los muertos que han habido en Centroamérica, sobre todo en Costa Rica, hay un muerto, era un médico, un pediatra tico, de 83 años. Entonces, definitivamente, acuérdense, Europa tiene una media poblacional con edades bastante altas. No como aquí en Latinoamérica, donde la media de edad es baja eh, eh, ¿cómo se llama? Eso hace de que Europa sea mucho más susceptible. Porque yo Pero sé que vea, era uno y pero de vea, China era 275. 275 era de China. ¿Qué era No, 275? 288, perdón. ¿Pero la qué? media de muertos, o sea, que el 288% de la gente moría. Ahorita, solo Italia, no saqué toda Europa, solo saqué Italia, y decía, bueno, yo saqué, y creo que me dio 6,75 o 7,75, no me recuerdo, pero estamos hablando casi el triple De lo que pasaba en China. de lo que pasaba en China. Entonces, la población de ellos es de mucho mayor edad, ¿verdad? Entonces, creo que eso también Eso podría ser lo que ocasiona que lleve. aceleró y ha hecho la población, sí, la población de China es una población bastante balanceada porque tienen bastantes adultos mayores, pero también tienen bastantes niños. En el caso de Latinoamérica todavía tenemos una población más joven, pero Europa definitivamente esa media tan alta de edad es un factor bien importante, ¿verdad? Porque son los que son más susceptibles, son los que tienen problemas cardíacos, pulmonares, hipertensión, diabetes, y por lo tanto es más fácil que el virus les ataque a ellos y que presentan complicaciones y hasta la muerte. Pues. Perdón, con el 80% de aquella gente que al final le dio, no tuvo los síntomas fuertes, sino que pensó que era una gripe. ¿Qué podemos decir de ese 80% que son personas o más saludables o que no presentan, porque son las que no presentan ningún tipo de síntomas? No, sino que no tienen ninguna otra enfermedad y que por eso no significa que esa cepa que le llegó a esta persona es más débil o es la misma y la puede pasar. Yo la tengo débil, pero te la paso a ti y es igual de fuerte que el que la pasa ya, y enfermo y está mal. Tiene el mismo efecto. Son muchos los factores que influyen. Incluso está la teoría de que no es la misma cepa la que está atacando Italia que la que atacó Wuhan. No sabía eso. Eso sí. Todo eso ahorita está en estudio. ¿Ah? La cepa LM y la cepa SM, algo así creo que era, que eran que le habían dado dos nombres. Pero todo eso todavía está en estudio, todavía es demasiado temprano para poder asegurarlo, ¿verdad?
y la cepa que nos está atacando a nosotros es la de Europa, la misma que está atacando a Europa. Porque si te fijas en este mapa, la mayor parte de casos de toda Latinoamérica Espérame, quiero poner el mapa. la costa este de Estados Unidos vienen justamente de Italia o de España. Alguno que otro viene de Inglaterra, pero la Y mayoría son de Italia. también es sí, es de la Este OMS. es no, este es de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. OPS, ok. Por eso los casos confirmados aquí son menos, son 10.576, porque es de la región de las Américas. Y ahora hablando con lo que todo el mundo está hablando, las medicinas que ha sacado Cuba, la que está estudiando China, la que está estudiando Estados Unidos, hubo, creo que, aprobación de parte del gobierno de Estados Unidos de dar la medicina, no me acuerdo de qué enfermedad, lo que te había apuntado, para que Fíjate que antes de pasar a los medicamentos, me gustaría mejor ver la prevención, porque Okay. nosotros muy probablemente no vamos a tener acceso a esos medicamentos así de rápido como Estados Unidos y otros países. Entonces es más importante que veamos la parte de la prevención. Y ya mencionábamos de que lo primero es aislar justamente al enfermo, pero ¿qué pasa con los casos leves? No lo podemos, sería demasiado caro aislarlos también. Entonces, el caso leve, pues tiene que usar máscara. ¿Vean? Y la máscara no sirve no es para el sano, la máscara es para el enfermo. Porque lo que hace la máscara es evitar que estas gotículas salgan al medio ambiente y quedan atrapadas en la máscara, ¿verdad? Entonces, pensar que yo porque uso máscara no me voy a enfermar, es olvidarnos de la parte de los ojos, porque incluso poniéndome y quitándome la máscara, yo me puedo infectar si no tengo un adecuado lavado de manos. Entonces, no solamente es el aislamiento, sino que la persona enferma use máscara, incluso si no es un caso sospechoso, pero tiene gripe, una gripe común o una gripe estacional, pues también debería usar máscara para evitar transmitir esa influenza o esa gripe a las personas que están alrededor. Entonces, lo número uno, que la gente de verdad que no salga si tiene gripe, vea, y si tiene que salir por X o Y razón con gripe, que vaya tapada. Que vaya con una máscara y una máscara adecuada, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que ya decir, tengo que llamar a las autoridades? O de verdad, porque la gente puede colapsar con una gripe sencilla, con que ya me está llorando los ojos y me siento tapado la nariz y me duele la garganta, ya voy a llamar. Entonces, de repente, podemos colapsar y dejar que la persona que realmente lo tiene no tenga la ayuda. Entonces, ¿en qué momento sí se tiene que decir si tengo? Lo ideal es que con los primeros síntomas consultes, porque en la consulta el médico tiene la obligación de ver si si tenés el perfil epidemiológico para poder presentar COVID-19. Entonces, las preguntas van siendo cada vez más insistentes, y mira aquí, mira allá, y usted ha ido a Metapan. Bueno, ahorita tenemos el ejemplo de la Embajada de Costa Rica, que han tenido que cerrar porque el miembro de la seguridad de la embajada, provisto por la PNC, era un policía de Metapan y que parece que tenía un contacto muy cercano con la doctora que descubrió el primer caso. Entonces, había un nexo epidemiológico ahí y por lo tanto, preventivamente, la embajada cerró y tiene en cuarentena domiciliar a todo el cuerpo diplomático. Entonces, claro, todo esto preventivo no es que ellos tengan la enfermedad, no es que el miembro de la PNC la haya transmitido, es por el nexo epidemiológico.
Es para prevenir. Es de forma preventiva, exactamente. Ellos han sido sumamente responsables de que aún sin existir síntomas de la enfermedad, han decidido pasar una cuarentena voluntaria ¿cómo se llama? En sus domicilios, a fin de que si en dado caso llegaran a presentar la enfermedad, haberla contenido antes. Ok, ok. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que en una consulta se tiene que hacer. Verificar que la persona no tenga un nexo epidemiológico y que eso la convierta en un caso sospechoso. Sí. Pero lo ideal, esta enfermedad es una enfermedad que no se instala bruscamente, sino que es bastante insidiosa, y es importante que es probable que porque pasamos en la casa y estamos sentados y no hemos tenido ninguna actividad física, no nos demos cuenta que ya tenemos el principio de una neumonía. Entonces, es importante que alguien nos llegue, nos examine, o que nosotros vayamos a un lugar donde seamos examinados, donde se investigue nuestro nexo epidemiológico y de esa manera detectar tempranamente si soy sospechoso o no. Y no esperar a que ya esté en el hecho de muerte, ¿verdad? Claro. O sea, entonces el primer paso es aislar a las personas. Vale, Exacto. aquí tengo otra pregunta. ¿En qué momento consideras tú que sería adecuado ya detener el movimiento de personas en El Salvador? Pues ya se está haciendo. Entonces, lo que pasa es que no ha sido tan estricto como en otros países porque no teníamos casos. Pero ahora que tenemos casos, ya se acordonó Metapan y vos ves las imágenes de las calles de Metapan y están Sí, bastante... está desolado. entonces, y eso es adecuado debido a la virulencia del COVID-19. Lo que pasa es que nunca nos habíamos enfrentado a un virus así de virulento ¿Qué tan y virulento la gente o así de fácil de transmitirse. qué tan virulento es un ejemplo con una gripe normal? Eh, eh, digamos, en una gripe normal, que no sería tal vez un 30%, tiene el 30% de la virulencia del COVID-19, o menos tal vez el 20% de la virulencia que tiene el COVID-19. Así estamos Y hablando de... te estoy dando un ejemplo comparativo así bastante sacado de la manga, pero por ahí va. Ok, ok. Vaya. Bueno, Metapan me dice Luis que lo han acordado por 48 horas. Exacto. Eh, Mientras se identifican las personas con nexo epidemiológico. ok, Ahorita están contrarreloj justamente para eso, para identificar casos, o más bien identificar gente con la que esta persona tuvo contacto para ponerlos en cuarentena y ver quiénes de ellos presentan la enfermedad. ok. Vaya. Ya lo están haciendo entonces en algunos casos, pero significaría esto que en algún momento, si empiezan a brotar casos en diferentes departamentos que tienen una densidad poblacional más fuerte, como digamos que son un caso en San Salvador, tendríamos que parar San Ahí Salvador. sí se tendría que poner toque de queda, igual que en Italia. Va, ahorita, si buscamos, porque eso yo me di cuenta hace poquito tiempo, de verdad que no, hasta que alguien me lo dijo, Inglaterra, que tiene 2.000, 2.500, 2.600, por ahí tiene que andar el Casos. número. Inglaterra le ha apostado a la economía también
y no tiene aquel brote, en lo que medio estuve leyendo, porque ahí sí ya no me puse a investigar. Pero eso es lo que estábamos hablando de Boris Johnson. Pero pongámosle, ellos dicen que la gente la han concientizado de que, bueno, si tenés, quédate, sé consciente, llamate, vamos a buscar, vemos si tenés. La gente está como empapada y decir, y cuidando unos de otros de, ese tiene, démoslo, y han seguido con la actividad económica para no tener una repercusión, porque ese es el problema de un país como el nuestro, de una repercusión económica grave, que nos podemos guardar, claro, guardemos nosotros, si yo tengo en mi refrigerador comida, pero aquel que se guarda y no tiene, entonces, verdad que esos son, o sea, Son decisiones bien son difíciles. Sí. Sí, ¿no? Y tienen implicaciones económicas fuertes, pues, pero pues, la economía, ninguna economía sobreviviría a lo que está pasando aquí en Latinoamérica, sobreviviría a lo que está pasando en Italia. El objetivo es no convertirnos en la nueva Italia. Correcto, ok, ok. Mira, antes yo creo que ya llevamos un poquito más, más de una hora, ¿verdad? Sí, sí, no, ya. Pero, Solo para terminar, ¿qué le toca a la persona sana? ajá, pero espérame, bueno, sí, terminemos con eso, pero todavía tengo la pregunta en el aire sobre el tema de la gente que sale infectada, como en este caso la persona que se cruzó la frontera, lo de de si se debe penalizar esa persona. Mira, Bueno, no porque es como decir que, ¿qué pasa cuando penalizas el aborto? La gente no dice que abortó y no va al médico después del aborto y se muere. ¿Qué pasaría si penalizas este asunto del COVID-19? Lo mismo. No podemos penalizar la salud porque es un tema de salud. Tenemos que prevenirlo, tenemos que evitarlo, tenemos que educar, tenemos que proveer todos los medios a nuestro alcance para que no pase. Pero yo te digo, a mí me dio cólera también, ¿cómo se llama? Que este tipo se cruzara irresponsablemente la frontera viniendo de Italia. Por ahí hay una doctora que hizo exactamente lo mismo. Correcto. Por ahí está un tipo posteando videos de cómo él se salta la frontera cada rato. Y da cólera. Pero al final es una persona que está enferma, que necesita atención médica y que el objetivo tiene que ser que no lo siga transmitiendo. Si lo sobrepenalizamos, lo que vamos a hacer es permitir que mucha gente tenga miedo de irse a examinar y que, ¿cómo se llama? Lo siga transmitiendo por mucho más tiempo. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos básicamente es como una escala de prioridades morales, pues básicamente, porque por un lado tenés el acto de haberse cruzado la frontera ilegalmente, lo cual está mal, pero por otro lado tenés una prioridad moral más alta sobre que es la vida, pues, y la salud. Y es la vida y la salud de una población mucho más grande. Correcto, exacto. Entonces al final, ahorita prevalece la vida por sobre cualquier cosa que haya hecho esa persona, pues, y no solamente la vida de esa persona, sino que la vida de toda la gente que está alrededor de esa persona, que esa persona puede contagiar también. Exacto. Ok, ahora vamos a lo que tú decías, el siguiente paso que tú querías comentar. Entonces ya hablamos de qué se hace sobre el enfermo, ya vimos que hay que tener una limpieza y una sanitización adecuada de las superficies que más se tocan, teléfonos, pasamanos, la llave del lavamanos, las chapas de las puertas, etcétera, para retirar cualquier gotícula que haya caído ahí. Y por último está la persona sana. ¿Qué es lo que nos toca a los sanos? Lavarnos las manos frecuentemente. Lavarnos las manos frecuentemente.
si me quiero tocar la cara, me lavo las manos primero y después me toco la cara. Es que me pica el ojo, me pica el ojo, me pica el ojo. Me lavo las manos primero y después me toco el ojo. Es tan difícil porque es tan inconsciente uno tocarse la cara, y estoy seguro que en este video me van a ver tocando la cara cada rato. Si escuchas el video, vas a ver todas las veces que te has tocado la cara, todas las veces que yo me he tocado la cara. Bueno, han salido memes de los diputados diciendo que no hay que tocarse la cara y tocándose la cara. O una señora que dice, no tenemos que tocarnos la boca y después se chupa el dedo para pasar una página. Y lo hacemos inconscientemente. Por eso lo importante de lavarnos las manos frecuentemente. ¿Qué pasa con la gente que tiene miedo? Dice, me voy a poner máscara, me voy a poner guantes, voy a usar esto, voy a usar... los guantes no funcionan. Los guantes no van a funcionar porque si yo no controlo o no me dejo de tocar la cara con las manos sucias, sea que tenga guantes o no tenga guantes, me voy a tocar la cara y voy a llevar el virus del guante a mi cara o de mi mano a la cara y termina dando lo mismo. Sí, yo creo que también para los que estamos sanos, creo que la información que nos llega siempre habría que verificarla porque claro, que mate la garganta, usar mascarillas. Yo a la gente la veo con mascarillas y a veces me llegan en el Facebook o perdón, en el WhatsApp. No, es que hay que usarla. No importa que los médicos digan que no, vos usarla. Entonces la gente agarra esa paranoia tipo el del papel higiénico. Entonces agarra una gran paranoia y se clava en esa paranoia y no importa que le estén diciendo que no lo Ahora, creo que siempre que te laves las manos, si querés usar mascarilla, usarla, pero lavate las manos. Si la querés usar para tu salud mental, usala, pero lavate las manos, porque cuando te la quites, si no te has lavado las manos, ahí va a ir el virus. Okay. Y cuando te la pongas, si no te has lavado las manos, ahí va a ir el virus. Ajá. Okay. Y tener papel higiénico cerca siempre. sobre todo en situaciones estratégicas. Paul, mira, una última pregunta y con esto creo que vamos a ir terminando. A las empresas, bueno, ahorita ya cerraron call centers, ya cerraron maquilas, que son las que aglomeran mayor cantidad de personas, pero todavía hay empresas operando. Y lo primordial es el teletrabajo, ¿verdad? Que si pueden trabajar de su casa, pues qué bien, pero algunos no pueden. ¿Cuáles son las medidas que tú le recomendás a las empresas para que implementen en el lugar de trabajo? Mira, la saturación del personal es importante. En la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, en el decreto 89, que es el reglamento para la prevención de riesgos en los lugares de trabajo, anda por ahí por el artículo 3 o 4, no me acuerdo, tal vez 5. Habla de las superficies de trabajo mínimas y habla de que nosotros necesitamos tener por lo menos 1 metro cuadrado de superficie libre. Es decir, que superficie sobre la que no haya ningún mueble. 1 metro cuadrado. Es decir, que a mi derecha debo tener 1 metro, que a mi izquierda debo tener 1 metro, etc. Y eso no se cumple en la mayoría de empresas y mucho menos en las empresas de gobierno. Y ves gente que está sumamente cerca uno del otro, cubículos cada vez más pequeños para tener más trabajadores en un lugar. Y eso no es sano antes y tampoco es sano ahora. Y con el COVID-19 se hace más importante. Se ha hecho más evidente. Claro. Entonces, es importante la saturación del personal y, ¿cómo se llama? Que una persona puede estar a 1 metro de otra persona. Eso es indispensable. Ok. ¿Qué lo otro es el control de los visitantes. Si no es
indispensable el visitante en mis instalaciones, pues que mejor no entre. Y que si llegan a dejar documentación, paquetes, etcétera, que los dejen en la puerta, que alguien los reciba en la puerta y que no entre. Hay gente que está recibiendo transporte de fuera del país y que tienen miedo porque el motorista venía de fuera del país. Y ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¿Le pongo mascarilla? ¿Le pongo guantes? ¿Le pongo un traje espacial? Y no, lo único que tienes que hacer es que no entre y que deje los documentos en la puerta. Y agarrarle los documentos con tu mano extendida y ya tenés 1 metro. Ajá. Ok. Pero es que si el documento, si tosió y tocó el documento, entonces que venga en una bolsa sellada desde el lugar de destino, de origen, perdón, desde el lugar de origen. Igual la va a toser encima. Y si la meto en una bolsa, pero igual la tenés que sacar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Recoger el documento, abrirlo, procesarlo y después lavarte las manos. Punto. Okay. Y sanitizar el área donde has estado trabajando. Sí. Entonces, tendemos el miedo nos lleva muchas veces a hacer cosas en pro de prevenir que no previenen. Ponerle guantes a una persona no previene el coronavirus. Ponerle una mascarilla o exigir que el visitante traiga su propia mascarilla, puede ser incluso hasta contraproducente porque la gente no va a gastar en 50 mascarillas. Va a andar la misma mascarilla chupa y se la va a meter a la bolsa. Y al final no vas a tener ningún control sobre eso. O sea, tenemos que hacer cosas que estén bajo nuestro control y que para nosotros poder asegurar la salud de nuestro personal, y eso es evitar las visitas innecesarias, recibir los paquetes y la documentación en la puerta, lavarnos las manos frecuentemente. Mira, otra cosa que estábamos hablando en una publicación que hice en LinkedIn, que me recomendaba a alguien que las personas, los mismos trabajadores, se sean responsables de su área de trabajo y mantenerla limpia. Eso me lleva a la pregunta: ¿cómo hago para mantener limpia mi área de tal forma que le pueda eliminar el coronavirus? ¿Sirven los desinfectantes o el alcohol, el Lysol? ¿Qué se puede usar? Justamente, si vos es mejor tener mucha gente haciendo poco que poquita gente haciendo demasiado. Y si le pones la obligación a una persona de limpieza, no va a lograr mantener el lugar lo suficientemente limpio. Entonces, cada quien se tiene que hacer cargo de su puesto de trabajo, principalmente de las cosas que más tocamos. Y todo empieza con lo que pasa cuando entramos. Nosotros, al entrar a un lugar, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Porque venimos de afuera, venimos de tocar cosas que alguien más pudo haber tocado, y entramos a un lugar de trabajo, debemos entrar directamente a lavarnos las manos. Algunos dicen, bueno, en la entrada pongo el alcohol gel. Bueno, que se ponga alcohol gel, que entre y que después se lave las manos, porque el alcohol gel no te va a quitar la suciedad. Va a matar las bacterias que están más superficiales, pero no va a matar a las que están un poco más profundas en la tierra que llevamos en las manos. Otra la suciedad que llevamos. El manejo de los desechos, por ejemplo, las personas que trabajan en las empresas haciendo limpieza tienen que manejar los desechos de papel, Kleenex o lo que sea que la gente echa a la basura. ¿Cuál es el manejo correcto de esos desechos? Lo principal es que la bolsa de basura nunca esté llena. La bolsa de basura no se debe llenar arriba del 75% de la bolsa. Entonces, yo veo que ya está llegando al 75% de su capacidad, la cierro
y la cambio. Ujú. Nunca, jamás debo trasegar basura de una bolsa a otra. Si la bolsa está sucia, pues simplemente la pongo adentro de otra bolsa más grande, pero nunca trasegar, ¿verdad? Y tener una buena limpieza de los basureros, ¿verdad? Tener un programa de limpieza frecuente o periódica, y que la persona, una vez haya hecho eso, se lave bien las manos, porque por lo general es la misma persona que te va a servir el café y te va a servir el agua. Correcto. Exacto. Ok, creo que eso es muy importante porque también a veces ves algunas empresas en las que los basureros no tienen bolsa, por ejemplo, o están a rebasar, ¿verdad? Y digamos que eso puede ser un problema, pero el tema es que el peligro para la persona que hace la limpieza, ¿verdad? Y bueno, al final para todos los que están en esa cadena a la que le sirve esta persona, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, me imagino que también temas como bastante sencillos pueden ser como mantener las manecillas de las puertas constantemente desinfectadas. Exacto, exacto. Ok. Y yo creo que ya hemos cubierto la mayor parte de las cosas que podríamos haber cubierto. Definitivamente que que de aquí, de esta plática van a salir muchísimas preguntas, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente tenga información y que esa información le genere dudas y que vaya y pregunte. Correcto. Y no agotarlos. Entonces, yo creo que lo que teníamos que hablar, lo hemos hablado, y ojalá que la gente haga preguntas y podamos hacer otra sesión donde contestemos esas preguntas. De acuerdo, me parece, Paul. Muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Creo que hemos aprendido bastante. Y tal vez un poco más temprano para que haya luz. Está bueno, pues. Okay. Sí, señor Paul. Bueno, un gustazo. Hasta luego. Nos vemos.